Habiendo adorado a Dios a través de los cantos y acudido a Él a través de las oraciones, ahora nos disponemos a recibir su palabra. Dice la Escritura en el Salmo 119, 33, «Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad». Es un gozo estar nuevamente reunidos para adorar al Señor, para recibir su mensaje. Y para ello, acompáñenme por favor en sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4. Nos vamos a ubicar en los versículos 26 y 27. Hoy es domingo 17 de enero del 2021 y seguimos adelante en el estudio de esta preciosa carta de Pablo a los Efesios. Y he titulado este sermón, «Enójate, pero no peques». Enójate, pero no peques. Así es que leemos ahí en Efesios 4, 26 y 27. Dice, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Acompáñenme en oración. Amado Padre, reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Por eso es que hoy nos disponemos a escuchar tu voz. Ayúdanos a recibirla no solamente con atención, con agrado, sino con la disposición de todo el corazón para responder a tu voz. Guíanos a través de tu palabra y que tu poder transforme nuestras vidas. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Dice aquí el apóstol Pablo, airaos. En otras palabras, enójense. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿es esto un permiso para enojarnos? Como vimos la vez anterior, Pablo está dando ejemplos de áreas en nuestra vida que deben ser diferentes ahora que somos cristianos. Menciona en esta sección del 25 al 32 cinco áreas que debe haber una sustitución en nosotros. 5 sustituciones que dan testimonio de esa nueva criatura en Cristo. Número 1, dejar la mentira para hablar la verdad, lo cual consideramos la semana pasada. Número 2, dejar la ira pecaminosa y buscar la reconciliación. Número 3, dejar de robar para ser generosos. Número 4, dejar la conversación obscena para edificar. Y número 5, dejar toda malicia para adoptar virtudes espirituales. Es un llamado a desechar la ropa vieja que huele mal, que huele a pecado, para vestirse del nuevo hombre creado a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. En esta ocasión, a diferencia de la prohibición para mentir y en su lugar hablar verdad, aquí el Espíritu Santo no está diciéndoles a los cristianos que dejen de enojarse, sino que no pequen a través del enojo. Desháganse del pecado que viene a causa de la ira. Esto implica que la ira en sí misma no es pecaminosa. Sin embargo, lo que dice a continuación delimita la ira. Enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga estando enojados y no den lugar al diablo. Deben estar seguros de que su ira no conduzca al pecado.
Deben atender el motivo de su enojo lo más pronto posible y no permitan, mediante su enojo, que el enemigo saque ventaja. Son 3 delimitaciones para la ira que nos ayudarán a no responder de manera pecaminosa ante aquellas cosas que causan nuestro enojo. Vamos a empezar por considerar qué es la ira. Vamos a ver una definición de la ira. ¿Es siempre algo negativo? Y si no, ¿cuándo es una ira justa y cuándo es una ira pecaminosa? Quiero decirles que voy a usar el término ira y enojo como sinónimos, pues aun cuando comúnmente pensamos en la ira como un enojo llevado al extremo, en la Biblia no observamos diferencias significativas. Las mismas palabras en el griego original, orge y timos, se traducen tanto ira como enojo. Regresamos entonces a la definición de la ira. Según la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, el enojo es una emoción humana totalmente normal y por lo general saludable. No obstante, continúa la definición, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales y en la calidad general de vida. Continúa diciendo, la ira se manifiesta en diferentes grados y se da frente a cualquier provocación, ataque físico o verbal que genere molestia. Esta emoción, aun cuando es natural, afecta el entorno cercano, pero también puede repercutir negativamente en la salud de las personas. Sentir enojo frente a una situación que se puede calificar como amenazante es normal y responde al instinto propio del ser humano. Sin embargo, la vía de escape que se le da a ese sentimiento es lo que marca la diferencia. Hasta aquí la definición de ira por la APA. Y hay algunas verdades en esta definición. Dice que el enojo es normal en los seres humanos. Y vamos a ver que en realidad sí lo es. Pero eso que dice que por lo general es saludable, no coincide la Biblia con eso. Por eso es que Pablo dice, aírense, pero no pequen. También vemos que se manifiesta en diferentes grados y que puede repercutir negativamente. Y que la vía de escape que se le da a ese sentimiento es lo que marca la diferencia. Y aquí es donde empezamos a ver la diferencia entre una ira justa y una ira injustificada o pecaminosa. Pablo dice, aírense, pero no pequen. De manera que admite la ira como parte de nuestra vida. Pero como ya dije, le pone límites. Dice, no pequen. Bíblicamente, el enojo o ira no solamente es una emoción, algo que sentimos, sino una respuesta activa. Vemos que Dios se enoja. Y no solamente siente enojo, sino que se enoja como respuesta activa a algo que le desagrada. El pastor puritano Richard Baxter describió la ira como la reacción del corazón con apasionado desagrado contra algo que consideramos un mal que nos aleja del bien que deseamos. Habla de una reacción del corazón ante lo que consideramos un mal. El pastor Greg Nichols dice, la ira es el profundo desagrado del alma o del corazón experimentado como respuesta
a algo que percibes como incorrecto y que implica una justa retribución. Vemos en estas definiciones varios elementos importantes. En primer lugar, que no es solo una emoción, sino una acción, algo que hacemos en respuesta a. Nos airamos. ¿Es nuestra respuesta correcta? ¿O es una vía de escape a nuestras frustraciones? En segundo lugar, implica un juicio de carácter moral. Respondemos contra algo que consideramos un mal o percibimos como incorrecto. ¿Y qué es lo incorrecto? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿En base a qué evaluamos, verdad, si la causa de nuestro enojo es justificada? Y en tercer lugar, que debe tener una justa retribución. O sea, merece un castigo. Pero ¿cuál es el castigo? ¿En base a qué aplicamos ese castigo? Generalmente entendemos la ira como una reacción negativa. Sin embargo, siendo parte del carácter y perfección de Dios, no puede ser siempre negativa. La ira divina es una respuesta en contra del mal y que conlleva una justa retribución. El Salmo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios se enoja con los pecadores por causa del pecado. Mantiene una ira justa contra todo tipo de maldad. Y es su oposición perfecta, pura y decidida al mal, y que conlleva una justa retribución. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Podemos decir entonces que es la forma santa en que aborrece todo lo que viola su carácter o no se adapta a su voluntad. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, Segunda de Reyes 17, versículo 18, dice así, Segunda de Reyes 17, 18. Voy a leer del 17 para ver un poquito el contexto. Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Está hablando de la desobediencia del pueblo de Israel. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Un poco antes, en el versículo 7, dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Empezaron a ser dioses ajenos, cayeron en idolatría. Entonces Dios se airó en gran manera contra Israel. Hubo momentos en los que Jesús también se enojó. En Marcos capítulo 3, versículos 4 y 5, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?
Pero ellos callaban, hablando de los fariseos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Existía una controversia. Esto indica que la controversia en sí no es pecaminosa. Jesús se enojó por la hipocresía de los fariseos y la dureza de sus corazones. Ellos, en lugar de gozarse por la sanidad del hombre, insistían en imponer sus rígidas normas religiosas. En otra ocasión, en Juan capítulo 2, Jesús se enojó al ver el templo convertido en un mercado. Es un pasaje también muy conocido. Juan 2, versículos 13 al 17. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo una sota de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Al ver que habían hecho del templo un mercado, Jesús no se mostró nada contento, sino completamente indignado, así que los echó fuera a todos. Sin embargo, no creo que haya golpeado a uno solo de los que estaban ahí presentes. El azote fue más bien el instrumento para desalojar el templo. Vemos que existe un enojo justo. Pablo lo confirma, dice: airaos, enójense. Es más, hay ciertas cosas que si no nos causan enojo, entonces algo está mal con nosotros. John Stott dice: al enfrentarnos con el mal, deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes o mostrarnos apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo también debería odiarlo. Si el mal provoca su ira, también debería provocar la nuestra. Nos molesta ver a los pueblos entregados a la idolatría. Nos indigna el asesinato de bebés a través del aborto. Nos causa un verdadero enfado tantas injusticias. ¿Cómo reaccionamos ante la inmoralidad sexual y el ataque a la santidad del matrimonio? Deberíamos de indignarnos, deberíamos de reaccionar ante eso. Ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 5, dice Pablo, versículos 3 al 7, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Debemos indignarnos por el pecado. Dice, ni aún se nombren estas cosas entre ustedes como conviene a santos. Y sabemos que santos somos los cristianos, que hemos sido separados para una vida distinta, agradable a Dios.
no participando, dice, de aquello que afrenta la santidad de Dios. Debemos reaccionar, debemos indignarnos, pero principalmente debemos indignarnos por nuestro propio pecado, aborreciéndolo totalmente y no acomodarnos a la forma de actuar, a la forma de pensar del mundo. Dice en Isaías 5:20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y bien haríamos en considerar nuestra propia vida y ver si no estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo y participando de ello, en lugar de indignarnos, en lugar de enojarnos de manera santa en contra de todas estas afrentas a la santidad de Dios. Conforme nuestra mente va siendo renovada a la luz de la palabra de Dios, nuestro sentido del bien y del mal se va alineando al pensamiento de Dios, para no llamar bueno a lo malo ni malo a lo bueno, sino llamar las cosas como Dios las llama. Así que entendemos que la ira en sí misma no es pecado. Y es por eso por lo que Pablo establece el límite para que el enojo sea justificado. Y dice, no pequen. Airaos, pero no pequéis. El sentido de esa expresión realmente es, si te enojas o cuando te enojes, cuida de no pecar. Queda claro que la ira no es siempre pecaminosa, pero tampoco es siempre justificada. Es más, me atrevo a decir que la mayoría de las veces no es justificada. A diferencia de Dios, que es perfectamente santo, aún en su ira, nosotros podemos airarnos de manera pecaminosa y de ahí la advertencia del Espíritu Santo. Somos creados a imagen de Dios, por lo tanto lo reflejamos en todo. Pero el pecado ha causado que no lo hagamos de manera fiel siempre. La ira de Dios se basa en el estándar divino de lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que nuestra ira se basa en nuestro estándar de lo bueno y lo malo. Y sabemos que no somos perfectos. Dios se enoja por cosas que a veces nosotros minimizamos y nosotros nos enojamos por insignificancias que a Dios no le molestan. La dificultad está entonces en discernir si nuestra ira es pecaminosa o es justa. Y aún en eso nos podemos equivocar. Pues somos jueces de nuestros actos y motivaciones, y no los mejores jueces de nuestros actos y motivaciones. Tendemos a juzgar las motivaciones de los demás de manera muy severa, pero con nosotros somos muy benevolentes, pensamos lo mejor de nosotros, pero lo peor de los demás. Ponemos las peores intenciones en los actos de los demás que nos parecen incorrectos. Sí, de seguro lo hizo para molestarme. Pero cuando hacemos algo, no, yo nunca tuve la intención de hacerte daño, ¿verdad? Aunque tendemos a presuponer lo mejor acerca de nosotros mismos, la Biblia con frecuencia nos advierte del peligro de engañarnos a nosotros mismos. Dice en Proverbios que el corazón es engañoso y perverso. Y el solo hecho de que la Biblia advierta en este pasaje que si nos enojamos no debemos pecar, pues da a entender que es posible hacerlo. Y no nomás es posible, es muy probable que pequemos. Pablo está exhortando entonces a sustituir lo malo
por lo bueno en nuestra vida. Así es que aquí da por hecho de que tendemos a pecar al enojarnos, pero eso debe cambiar. Debe cambiar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la indignación justa y la ira pecaminosa? Parecería muy obvio, muy claro, pero a veces confundimos aquellas cosas por las que debemos indignarnos, enojarnos y las que no. Podemos distinguirlas por su causa y por nuestra reacción. Por su causa y por nuestra reacción. En primer lugar, veamos por su causa. Es un enojo justo si constituye una violación a las leyes de Dios y a su santidad. Así de claro. Por ejemplo, el asesinato, el adulterio, la idolatría, la codicia, etcétera, etcétera. Se basa entonces en una ofensa clara y no tan sola percibida. No es lo que percibimos, es los hechos, la realidad. Es también un enojo justificado la violación a los derechos humanos claramente establecidas en la Constitución. Por otro lado, la ira pecaminosa se distingue porque no se basa en una violación a los mandamientos y principios divinos, ni a las leyes civiles justas, sino a una percepción de que hemos sido ofendidos y que nuestras propias normas han sido transgredidas. Porque aunque no nos demos cuenta, nosotros establecemos nuestras propias leyes y reglas, de manera que si alguien se atreve, ¿verdad?, a transgredir esas reglas, nos enojamos como si hubieran violado un mandamiento divino. En Santiago 4, versículos 11 y 12, vamos a Santiago 4, 11 y 12. Dice Santiago 4, 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Claramente dice, uno solo es el dador de la ley y juez. Sabemos que ese es Dios. Y a nosotros nos corresponde, ¿qué cosa? Cumplir la ley de Dios. Pero resulta que nosotros establecemos leyes propias y hay de aquel que no las cumpla. Se hará acreedor a nuestra ira y luego justificamos esa ira como santa. Es decir, nos ponemos en el papel de Dios demandando de los demás, si me amas, guardarás mis mandamientos y mis reglas. Así como hicieron los fariseos y los escribas, extendieron los mandamientos de Dios de una lista a una lista de más de 600. Por cada ley de Dios, ellos agregaban cantidad de reglas adicionales, poniendo una carga excesiva sobre la gente. Así también nosotros establecemos reglas sobre las que ya existen. Está prohibido dejar la pasta dental abierta. En esta casa está prohibido dejar la pasta dental abierta. Y hay de aquel que se atreva a hacerlo. Será sujeto a mi ira. También se hará acreedor a mi desprecio todo aquel que se le ocurra hacer ruido al masticar. Y así como esas de simples a un poco más complejas, pero ponemos cantidad de reglas que hacemos ley
para los demás y que si no las cumplen tenemos todo el derecho de enojarnos. Así es que debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que me molesta? ¿Y qué hago de ello una ley por la cual juzgo a los demás? ¿Cuánto de mi enojo realmente es justificado? ¿Y cuánto es por violaciones a mis propios códigos de conducta o por lo que yo percibo como una ofensa? Entonces, una de las diferencias, o la diferencia entre una ira pecaminosa y una justa, está en su causa, como hemos visto. Pero además, por la manera en la que reaccionamos. El versículo dice, airaos, pero no pequen. Entendemos entonces que la ira es una reacción, así que podemos enojarnos. Pero la manera como reaccionamos constituye o no un pecado. Dios se enoja, pero su reacción nunca es pecaminosa, sino completamente justa. Siendo Él el dador de las leyes, tiene además la autoridad plena para determinar lo que es correcto y lo que no es. Su juicio es imparcial, pues es juez justo, y su castigo también es justo. Aún así, dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, aunque tiene todo el derecho de llevar a cabo el juicio de manera inmediata, hace gala de su misericordia, esperando el arrepentimiento, perdonando y ayudando. Una esposa justamente se puede enojar por descubrir que su marido la engaña. Debería enojarse. Estaría mal que no le causara enojo una situación así. Pero eso no le da ningún derecho a vengarse ni a guardar rencor para siempre. Alguien se puede enojar porque le han levantado una calumnia y está perfectamente consciente de que es una mentira. Pero eso no le da derecho a guardar esa ofensa acariciándola y desquitándose de alguna manera. Cuando alguien nos ofende o percibimos que nos ofende, nos ponemos en la posición de juez diciendo, esto tiene que ser pagado. Y aún definimos la manera en que debe ser pagado. El asunto, como he mencionado, es que percibimos el mal en base a nuestro propio criterio, o a nuestro estado de ánimo, o a experiencias pasadas. Y definimos el castigo en base a nuestro estándar. Con suma facilidad caemos en reaccionar de manera pecaminosa, justificando nuestro actuar por el hecho de haber sido ofendidos. Y esta reacción puede manifestarse de varias maneras. Tomando venganza, hiriendo verbalmente, aplicando la ley del hielo, golpeando a la otra persona y aún hasta asesinando. Cuando Jacob engañó a su padre Isaac para robar la bendición que correspondía a Esaú, su hermano mayor, además con la complicidad de su madre, Esaú se enojó muchísimo. ¿Tenía razón para enojarse? Sí, tenía razón para enojarse. No era cualquier cosa que su hermano le hubiera robado la bendición como primogénito. Y en Génesis 27, 41 y 42 leemos la reacción de Esaú en esta situación. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón,
Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Su reacción ante esa injusticia fue la venganza. Y la venganza a través del asesinato. Versículo 42 dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Es decir, él anidó en su corazón la venganza. Vemos cómo un enojo justificado puede desembocar en una respuesta tan extrema, ¿verdad? Y aun cuando no se concretó el asesinato, en este caso, el pensamiento de Saúl era solamente ese. O sea, no se tiene que concretar la venganza. Ya por lo menos le quitó la paz a Esaú. Su obsesión era cómo me voy a vengar de mi hermano, me tengo que vengar de mi hermano. Él repasaba y repasaba y repasaba la ofensa. Y eso no es vida. Y ciertamente eso afectaba y afecta todas las demás relaciones. En el caso de Caín, su enojo no se justificaba. Pero era tanto su coraje que se le notaba. Y lo peor del caso es que lo llevó a él sí a asesinar a su hermano. Si vamos a Génesis capítulo 4. Versículos 4 al 7. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, versículo 7, en otra versión dice, si haces bien, ¿acaso no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Estaba Caín tan enojado, ¿sí?, que no lo podía ocultar, se le notaba. Dice que decayó su semblante, se le veía todo ofuscado. Y en lugar de dominar su pecado, en lugar de reaccionar de una manera correcta, el pecado lo dominó a él y terminó asesinando a su hermano. Fíjense a qué grado puede llegar el enojo. ¿Por qué se agradó Dios con la ofrenda de Abel y no la de Caín? No lo sé. Aquí no lo dice. En Hebreos dice que presentó más excelente sacrificio. Abel presentó más excelente sacrificio por el derramamiento de sangre seguramente. Dios conoce el corazón. Y algo sabía con respecto a la actitud de Caín. O a lo mejor lo estaba probando. A ver cómo iba a reaccionar. El caso es que Dios le dio la oportunidad de responder bien para ser aceptado. Sin embargo, Caín se dejó dominar por el pecado y mató a su hermano. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo la oportunidad de hacer lo correcto, aún ante una ofensa real, no imaginaria como esta, sino una real, reaccionamos pues no matando, pero como si matáramos?
La ira degenera fácilmente en odio y resentimiento. Y por eso es que Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, no tiene que llegar el acto final del asesinato para ser culpable de juicio. El solo hecho de enojarse de esa manera contra su hermano es como si lo estuviera matando. ¿Por qué? Porque el homicidio inicia con el enojo, que deriva en odio y puede conducir al homicidio, ya sea que se concrete o que no se concrete. Una esposa que nunca enfrenta las ofensas de su marido, pero los va acumulando, guardando rencor, permitiendo que crezca, tal vez no va a llegar a matarlo, en la mayoría de los casos no lo va a matar, pero pagará el precio de ese rencor, tanto en su salud personal como en todas sus relaciones. Muchas de las cosas que sucedan a su alrededor las va a interpretar a la luz de esa ira acumulada que tiene por lo que su esposo le hace. Por eso es necesario tratar adecuadamente con la ira. Y Pablo nos da 2 directrices más que nos ayudarán en el proceso. Dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero estas 2 directrices las veremos en la siguiente ocasión. Por lo pronto, debemos reconocer que enojarse sin llegar a pecar es realmente muy difícil. Solo Dios, que es santo, puede manifestar su ira sin que haya en ella el menor rasgo de maldad o de pecado. Sin embargo, si Dios nos está mandando que lo hagamos, que nos enojemos sin pecar, es porque tenemos su ayuda para lograrlo. La ira pecaminosa es una obra de la carne, de acuerdo con Gálatas 5:20. Entre todas las obras de la carne, ahí está la ira. Y por lo tanto, la manera de desarraigarla de nuestra vida es andando en el Espíritu hasta que el fruto de esa comunión con el Espíritu se vea manifestado a través de nuestra vida. Acompáñenme a Gálatas 5. Hay unas páginas atrás. Versículos 22 al 26, perdón. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice aquí la Escritura, los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Ya lo han hecho. Ya han llevado a la cruz y Cristo ha pagado por ello todas sus pasiones y malos deseos. Y de acuerdo con Efesios 4, se ha vestido del nuevo hombre según la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que debemos vivir de acuerdo con esa nueva identidad,
dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Y lo hará en la medida en la que nos saturemos de la palabra de Dios, en la medida en que renovemos nuestra mente conforme a la verdad de Dios en oración y con un firme deseo de obedecerla. No es justificable para un cristiano decir, no puedo controlar mi enojo. Es parte de mi naturaleza, me sale, tengo mecha corta, exploto rápidamente. O soy pasivo, agresivo. Me enojo, pero no lo demuestro, pero por dentro estoy hirviendo. Es que me hacen enojar. Me hacen enojar y no puedo más que responder con una gran indignación, odiando a aquellos que lo hacen. Debemos llamar las cosas como son. No me hicieron enojar, yo me enojé. Ahora, ¿cómo reacciono a ese enojo? Pues es lo que estábamos comentando. Los demás no son culpables de la manera en la que reacciono, solo yo soy culpable. Las demás son circunstancias que hacen aflorar lo que realmente hay en mi corazón. Ellos serán culpables por sus transgresiones, si es que las hay, porque a veces ni siquiera existe tal transgresión como lo percibimos nosotros. Pero mi reacción es responsabilidad solamente mía. Así que si me he enojado de manera pecaminosa, odiando al prójimo, guardando resentimiento, albergando rencor, aún tomando venganza, es necesario ir delante de Dios reconociendo mi pecado, confesándolo como tal y pidiendo su ayuda para no volver a cometerlo. Él es fiel para limpiarnos. Y su poder actúa a través, o en nuestras vidas, mejor dicho, para poder vivir conforme a su voluntad. Tenemos en Cristo al gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que se compadece de nuestras debilidades, habiendo sido tentado él mismo, pero sin pecar. De manera que podemos acercarnos, somos invitados a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando más la necesitamos. La pregunta es, ¿clamamos por esa gracia? ¿Reconocemos nuestra necesidad de Dios para una vida más santa? ¿Odiamos ese pecado que hay en nuestra vida como para ir delante de Él en genuino arrepentimiento y pedir, clamar por su ayuda, creyéndole? ¿Qué impide que te acerques a Cristo con confianza? ¿Será que no has creído en Él como tu Señor y Salvador? ¿Que no has reconocido delante de Dios tu propia pecaminosidad y que en arrepentimiento puedes entregarle tu vida para que te limpie de todo pecado mediante la sangre de Jesús derramada allí en la cruz? Si no lo has hecho, no pierdas tiempo. El día de salvación es hoy. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Se trata de dar pasos de fe. Todos los cristianos necesitamos dar pasos de fe, pero para ello es necesario tener la humildad para reconocer delante de Dios cuando pecamos, no justificando lo que hacemos, no culpar a los demás o a las circunstancias, sino proseguir conforme a la enseñanza que hemos recibido de Cristo y en el poder del Espíritu Santo.
renovemos nuestra mente. De tal forma que nos indignemos por lo que atenta contra la santidad de Dios, empezando en nuestra propia vida. Y para no responder de manera pecaminosa ante las provocaciones externas, justificadas o injustificadas. Oremos. Amado Padre, conforme al pasaje de Hebreos 4, 15 y 16, venimos, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para hallar esa ayuda, para alcanzar esa misericordia, reconociendo que la necesitamos, que necesitamos de tu gracia para poder hacer eso que el apóstol Pablo, por inspiración de tu Santo Espíritu, nos ordena: airaos, pero no pequéis. Que nuestra ira sea porque tú eres afrentado, porque tu santidad es atacada. Pero nunca, Señor, porque alguien nos hace algo y reaccionamos de tal forma, Señor, que el odio se anida en nuestro corazón y el rencor se apodera de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no dar oportunidad al diablo a través de esto y a no dejar pasar el tiempo para reconciliarnos con nuestros hermanos. Para gloria de tu nombre, te lo pedimos. Amén. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sean sobre cada uno de ustedes y sus respectivas familias. Dios los bendice.